¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias por sintonizar nuestro canal de entrevistas. Póngale el pulgar arriba a esta conversación que está garantizada su calidad con el maestro Osvaldo Zavala. Y es que venimos de una semana muy particular, mi querido Osvaldo, te saludo con todo cariño y respeto y admiración, en donde escuchamos por parte de los Estados Unidos constantemente cártel de Sinaloa, tanto en el tema del lavado de dinero en contra de tres instituciones bancarias de nuestro país que representan un porcentaje ínfimo. No queremos decir que no haya lavado de dinero en México, ni mucho menos, pero llama la atención que son tres instituciones bancarias que en realidad la cantidad de dinero que supuestamente estarían lavando para con China, pues no tendría un impacto tan brutal en ese negocio. Se habla también, se da a conocer por parte de los Estados Unidos que el FBI, perdón, que el cártel de Sinaloa, nuevamente un hacker de este cártel de Sinaloa, pues hombre, logró no infiltrar las cámaras de vigilancia, logró infiltrar un agente del FBI y por lo tanto a partir de ahí seguirlo y llevar a cabo acciones incluso violentas, el cártel en contra de informantes. Esto último que me recuerda mucho a películas, a series de televisión. Y de verdad te buscamos a ti, mi querido Osvaldo, bueno, tú tienes dos grandes libros, sin duda alguna, y en el segundo de ellos eres enfático al señalar las palabras como parte esencial precisamente de todo este discurso securitario. ¿Cómo estás, querido? Es un gusto estar aquí contigo, Jesús. Y claro, creo que es un momento muy interesante en lo que yo he llamado mi trabajo narconarrativa, porque en efecto estamos viviendo tiempos en los que los productos culturales ya no solo se asemejan a la realidad, sino que parecen estarla constituyendo. Y creo que eso es algo verdaderamente interesante en nuestros tiempos, en los que la realidad parece estarse esforzando por no solo parecerse a los productos culturales, sino que parece que el producto cultural está de algún modo construyendo nuestra percepción de la realidad. Entonces, lo que tenemos con estas acusaciones, pues me parece que es muy sintomático de estos momentos en los que el discurso, digamos, va describiendo una realidad que no solo no puede ser realmente verificada por un trabajo empírico periodístico, sino que más bien parecería estar participando de operaciones políticas para intervenir en el debate nacional en el país. Con el tema de las empresas acusadas de lavado de dinero, primero hay que decir que yo no he visto ninguna evidencia concreta al respecto y esto es sorpresivo porque FinCEN, que es la institución que regula estas cuestiones y que produce estas investigaciones, normalmente cuando hace anuncios tiene bastante evidencia al respecto, ¿no? Y esto más bien parece motivado políticamente para golpear al gobierno de Morena, a la 4T, a gente llegada a la 4T, y creo que eso es, primero que nada, pues un punto muy notorio. Segundo, y tú lo decías hace un momento, ¿no? Que FinCEN se ocupe de unas empresas que en realidad implicarían un porcentaje muy mínimo, ¿no? De si es que realmente se está dando este supuesto lavado de dinero. También pues llama la atención, ¿no? Que movilicen, ¿no? Todo su aparato publicitario y mediático para ya hacer ver este tipo de operativo en México, pues no puede sino dejarnos en un panorama de debate político más que una investigación seria basada en evidencia. Y luego si consideras, por supuesto, que Estados Unidos pues es el país verdaderamente líder en el lavado de dinero a nivel mundial, pues no puede uno evitar sentir la enorme hipocresía de todo esto. Perdón si soy mis perritos ladrando en No te preocupes, no te en preocupes. el trasfondo, pero estoy en casa y estas cosas suceden. Y entonces yo creo que por un lado en la parte financiera, pues eso es lo que me parece sobre todo notorio, ¿no? Es decir, el país que más lava dinero en el planeta, Estados Unidos, todavía se permite, ¿no? acusar a otros de lavado de dinero, pero además sin evidencia. Dentro de un marco completamente politizado y donde sabemos pues que mucho de todo sobre todo cuando viene del gobierno de Donald Trump, pues sabemos que está motivado no solo por mala fe, sino por un deliberado acto de intervencionismo imperialista en el país, ¿no? Con esto no quiero decir desde luego
que nosotros como mexicanos no nos preocupemos por el lavado de dinero y de las instituciones que podrían estar involucradas en todo esto. Desde luego que yo creo que como ciudadanos debemos exigir una investigación, ¿no? Que las instituciones en México, la UIF y quienes más resulten implicados en todo esto, se adentren en una investigación seria que demuestren a la sociedad que en verdad esto se está llevando a cabo. Y creo que eso es lo que tal vez nos toca a nosotros como ciudadanos, pero lo que creo que no podemos, en lo que no debemos de caerse en el juego político librado por Estados Unidos en el territorio. Y creo que ahí hacia eso va la segunda cuestión que señalabas, ¿no? El supuesto hacker que se infiltra en las cámaras de seguridad. Digamos, esto ya parece, pues sí, un argumento de película de Tom Cruise, ¿no? Mission Impossible 7 o no sé en cuáles van. Y creo que pues mira, si no puedo sino esbozar cierta sonrisa con todo esto, es porque primero que nada, asumir que los traficantes tienen capacidad de hackeo tecnológico, ¿no? Como para desafiar las instituciones en México y sobre todo a las estadounidenses, pues no solo es absurdo, irónico, sino francamente ingenuo, ¿no? Cuando sabemos que Estados Unidos gasta miles y miles de millones de dólares en actualizar sus servicios de inteligencia, toda su infraestructura de vigilancia, cuando sabemos que el gobierno mexicano, por ejemplo, utiliza ilegalmente Pegasus desde hace más de una década, que estamos sufriendo posiblemente como ciudadanía la mayor agresión digital de nuestros tiempos, donde estamos completamente nosotros los ciudadanos, los periodistas, los abogados ambientalistas, derechohumanistas, gente que está tratando de avanzar causas progresistas en el país, constantemente hackeados, vigilados, de todos lados infiltrados las organizaciones civiles. Me parece verdaderamente ridículo, ¿no? Que nos quieran convencer que unos traficantes verdaderamente pueden desafiar a la infraestructura de vigilancia policial estadounidense, que por otro lado detona todo tipo de preguntas, ¿no? Creo que se ha hecho ya un poco ese reclamo. ¿Qué hacen agentes del FBI en México para empezar, ¿no? Pero, pero más allá de todo esto, pues mira, me parece irrisorio siquiera que tengamos que discutirlo. Y lo tenemos que hacer desafortunadamente porque por la manera en que se presentan estas acusaciones o este tipo de noticia que en realidad pues son operativos de intervención en el país. La instrumentalización nuevamente del narcotráfico por parte del Estado norteamericano, oye. Pues mira, y ni siquiera sabemos si realmente el narcotráfico, porque mucha de esta noticia en realidad está basada en humo, ¿no? Es un Claro. hacker, quién sabe de quién, operando supuestamente tal vez para el cártel de Sinaloa. ¿Dónde hay evidencia de todo esto? ¿Cómo podemos siquiera verificar que estamos remotamente hablando de gente concreta de verdad, ¿no? En primera instancia y en segunda, cuando hablamos de cárteles, ¿no? Es algo que tú y yo hemos discutido muchas veces en tu espacio. En realidad estamos hablando de un concepto que se basa en formas de imaginar el crimen organizado que están motivadas por las propias instituciones que luego invierten gasto público en militarizar el país, que justifican todo tipo de operativos ilegales y que terminan las más de las veces cometiendo actos de ilegalidad en el país, ¿no? Es decir, secuestro, tortura, etcétera. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo podemos siquiera tomar en serio este tipo de acusaciones o este tipo de noticia. Cuando no tenemos ni la más remota evidencia. Siempre he dicho que cuando circulan entre nosotros este tipo de noticias provenientes sobre todo de fuentes estadounidenses, me asombra cómo el periodismo mexicano asume datos que no solo no están verificados, sino para los cuales no hay la más remota evidencia y además en el timing más sospechoso posible, ¿no? Y de algún modo nos terminamos todos teniendo que someter a ese ciclo de noticias. Si esta noticia se tratara de insertar en una redacción estadounidense, a nivel doméstico, estoy seguro que el editor de la sección diría, oye, pero pues yo no me puedo ir con una nota en la que las fuentes oficiales hablan de este supuesto hacker, pero no tenemos ninguna más fuente al respecto, ¿no? O sea, yo no voy a publicar algo así, a menos de que haya algún tipo de fuente verificable, ¿no? Algo que nos podamos de algún modo sustentar, que no sean solo los dichos de la institución. Y creo que ese es el problema esencial que tenemos, ¿no? Como los medios de comunicación están demasiado sometidos a un ciclo de noticias
que en realidad pues está motivado políticamente, que no tiene modo de comprobación y que además se repite constantemente, ¿no? Estamos sujetos a este golpeteo mediático y no parece que podemos tener algún tipo de mecanismo de defensa al respecto. Oye, aquí aprovechando tu expertise, querido Osvaldo, y todo en este marco de lo que tú excelsamente nos estás explicando, ¿qué es el cártel de Sinaloa entonces? ¿Qué es el cártel de Sinaloa en realidad, no? Porque hablan, está en guerra el cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa lava dinero y el cártel de Sinaloa pone políticos. Pues, ¿qué es el cártel de Sinaloa? Pues mira, yo creo que hay dos respuestas para esto. Primero, la parte, digamos, político-institucional. El cártel de Sinaloa, según las fuentes, digamos, oficiales, es una cosa. Y luego, el cártel de Sinaloa, según fuentes periodísticas serias, nos dirán algo muy distinto, ¿no? Creo que el cártel de Sinaloa, como las otras organizaciones altamente mitificadas, la primera de todas, desde luego, el famoso cártel de Guadalajara de los años 80, luego el cártel de Sinaloa, desde luego también el cártel de Juárez, y luego en los últimos años, yo qué sé, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, etcétera, y más los otros pequeños cartelitos o la llamada cartelización de ciertas ciudades grandes como la Ciudad de México o incluso otras zonas como en Sinaloa, donde van apareciendo otros, o Nayarit, donde van apareciendo otras organizaciones más pequeñas. Lo que tienes es que la palabra cártel designa sobre todo a una organización poderosa que en el caso de Sinaloa no solo construye de un modo vertical una poderosísima asociación criminal que penetra todos los niveles de poder en México, sino que además, según las autoridades, tiene alcance en más de 120 países del planeta y que además monopoliza el tráfico de drogas, sobre todo como el fentanilo, ¿no? Se ha acusado más de una vez, por parte de la DEA sobre todo, que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en su momento han monopolizado el tráfico de fentanilo. Ahora, eso es el dicho oficial, ¿no? Y por supuesto que estas instituciones, estas organizaciones como el Cártel de Sinaloa, supuestamente amasan miles de millones de dólares en ingresos, en insumos a partir de sus actividades criminales. Al mismo tiempo, también se nos dice que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no solamente se ocupan ya del narcotráfico propiamente, sino que están involucradas en una multiplicidad de actos criminales, ¿no? Secuestro, tortura, cobro de piso, tráfico de otro tipo de productos, ¿no? Incluso aguacate, el robo de combustible, etcétera, ¿no? Ha habido incluso noticias me parece que salió una en el Washington Post hace algunos meses, de cómo el cártel de Sinaloa también está involucrada en la extorsión de tortillerías, Mm. por ejemplo, ¿no? Entonces, si te fijas, siguiendo un poco el relato oficial, pues organizaciones como el Cártel de Sinaloa en realidad se ocupan de un modo extremo de prácticamente todos los delitos posibles en México y lo hacen de un modo tan exitoso que a pesar de que han sido detenidos sus principales líderes, que están en constante lucha con otras organizaciones rivales, que entre ellos mismos han pasado por todo tipo de conflictos, la organización sigue de pie, generando ingresos extraordinarios. Entonces, digamos, ese es el discurso oficial que a todas luces, pues es irrisorio, es ridículo, es completamente contradictorio y fantasioso y que realmente no resiste el menor esfuerzo periodístico. O sea, cuando uno empieza, ni siquiera es una investigación de largo plazo, en el mediano plazo, sobre cómo opera el llamado cártel de Sinaloa, de inmediato te encuentras con una multiplicidad de reparos. Primero, ¿no? El más importante, los propios líderes de esto que llamamos cártel de Sinaloa han puesto en duda la existencia de la organización. Los hijos de Joaquín Guzmán, te acordarás en esa famosa carta que Sí. hicieron pública vía uno de sus abogados, eh, rechazan categóricamente que lo que llamamos cártel de Sinaloa dependa de ellos, ¿no? Y que se usa el nombre del cártel, se usa el nombre de Joaquín Guzmán y de la familia Guzmán para legitimar o para hacer aparecer a ciertos delincuentes en un tamaño, una dimensión que no tienen, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina incluso de toda esta mitología es que los propios traficantes la asumen para proyectar un poder que ellos mismos no detentan, ¿no? Y luego es interesante ver, por ejemplo, la propia carrera de Joaquín Guzmán. Se nos dijo en algún momento que era uno de los hombres más ricos del mundo, entró a la lista de Forbes como uno de los millonarios y resulta que ya detenido, no hay dineros, no tiene una gran fortuna.
es fácilmente traicionado por todo el mundo, hasta por sus examantes, y ahora pues está purgando una prisión, una condena de por vida en prisión en Estados Unidos, acompañado ahora de algunos de sus hijos, compadres, etcétera. Entonces a mí me parece extraordinario comprender, ¿no? Que primero que nada, los personajes principales de esta narconarrativa no solo no aparecen ser líderes de nada, no amasan ninguna fortuna. Una vez que son detenidos o asesinados, nada pasa en el, digamos, en el mundo, en el inframundo del tráfico de droga. No es que sube el precio de la droga, no es que de pronto se alteran las rutas. Sí que hay ciertos ciclos de violencia que están operando, pero ahí es donde empieza parte del periodismo que creo que es necesario que hagamos, ¿no? Es decir, muchas de las confrontaciones que vemos armadas en Sinaloa, que estamos viendo en otras zonas del país, pues obedecen a una multiplicidad de factores que en su momento se han entendido periodísticamente, otros no. El llamado Culiacanazo, por ejemplo, cuando trataron de detener a Ovidio Guzmán, la reacción que hubo de los traficantes en la calle, por supuesto, fue muy inquietante, pero debemos recordar que el ejército en ese momento rebasaba a los traficantes 8-1 y que, como bien explicó el presidente López Obrador, si hubieran querido, habrían desatado una matanza terrible y habrían no solo detenido a Ovidio Guzmán, sino que habrían probablemente asesinado extrajudicialmente a una multiplicidad de sus cómplices y desde luego en el camino habrían trágicamente muerto seguramente muchos ciudadanos, ¿no? Y creo que eso fue lo que el presidente López Obrador optó por no hacer correctamente, creo yo. Y no, digamos, no desplegar el ejército de ese modo. Entonces yo lo que creo es que vivimos en una caja de ecos en las que se repite el nombre de organizaciones como Cártel de Sinaloa para darnos una respuesta fácil a procesos de violencia que no están verdaderamente entendidos por investigación periodística o judicial y que la respuesta que obtenemos cuando las autoridades usan conceptos como el cártel de Sinaloa tiene que ver sobre todo para legitimar la terrible época de violencia militar que estamos viviendo en el país. Y que mientras no nos sacudamos ese lenguaje, ¿no? Y empecemos a cuestionar con mucha claridad por qué seguimos hablando, a pesar de que toda evidencia nos dice que no está ahí, de una organización como el Cártel de Sinaloa, cuando sus propios participantes dicen que tal cosa no existe, eh, seguimos utilizándolo como si fuera una cosa dada, ¿no? Entonces a mí me asombra mucho cómo tenemos desafortunadamente muchos colegas en el periodismo que siguen hablando de estas organizaciones como si fueran cosas verificables, que le siguen haciendo el juego a la política securitaria estadounidense sobre todo, y que desde luego al hacerlo, pues estamos inadvertidamente abonando a no solo al intervencionismo estadounidense, sino a la continuidad de la violencia militarista que tiene asediada pues a buena parte del país. Y a mí es lo que me parece más desolador finalmente, ¿no? Que creo que hay una derrota en el periodismo mexicano que no, por no tomarse el tiempo y pues sí, también desde luego los recursos que necesita todo esto, una investigación de largo plazo para hablar de cosas concretas y no solo responder a los boletinazos, a los dichos, aseveraciones de funcionarios estadounidenses o de sus instituciones, pues terminamos, digamos, repitiendo o tratando de refutar lo que de pronto, de un modo antojadizo, dice cualquier funcionario estadounidense en una rueda de prensa. Oye, y finalmente, creo, Osvaldo, ahorita que tocas ese punto de la violencia militar, ¿quién marca la estrategia de seguridad en realidad? ¿Viene ese militarismo desde los Estados Unidos? ¿Son ellos los que están marcando cuál estrategia debe de seguirse? ¿Cómo entendemos precisamente esa estrategia que lanzas al ejército, lanzas diversas estrategias, pero en donde incluso la misma violencia, ¿no? Se va incrementando con actividades paramilitares? Sí, bueno, es un tema complicado en muchos modos, pero que tiene una historia trazable, ¿no? Yo por mi parte intenté hacer algo de eso en mi último libro, La guerra en las palabras, y lo que mostré ahí después de una investigación en archivos sobre cómo empezamos a hablar de la guerra contra el narco, cómo es que esto se fue dando. Lo primero que tendría que decir es que para entender qué cosa decimos cuando decimos guerra contra el narco y cómo entender esta estrategia de militarización, tenemos que entender que esto es el resultado directo de la agenda de seguridad estadounidense, primero que nada. Es decir, antes que cualquier cosa, antes de incluso de asumir que los traficantes están haciendo o no tal o cual violencia en el país actualmente, tenemos que entender que hay una larga historia
del securitarismo que nos lleva hasta los años 40, cuando Estados Unidos empezó a construir estas instituciones de seguridad como la CIA, como la Agencia de Seguridad Nacional, y que a partir de la fundación de estas instituciones y de instituciones correspondientes, en el caso mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, que fue construida con la supervisión, el entrenamiento del FBI y que en buena medida se convirtió en una agencia extraterritorial para Estados Unidos para llevar a cabo parte de su agenda de seguridad durante las décadas de la Guerra Fría, es que hemos estado completamente subalternizados, ¿no? a esa agenda. Entonces, desde los años de finales de los 40, empezó en México a gestarse con la presión estadounidense una campaña permanente de erradicación de droga, ¿no? En los años 40 en adelante empezó, por supuesto, como el combate a la marihuana y la dormidera, que para los años 70 se volvió ya en una campaña militar muy agresiva que conocimos con el nombre de Operación Cóndor y que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Entonces, cuando hablamos de la guerra contra el narco, no hablamos de la ocurrencia del presidente Calderón solamente, ¿no? En 2006 en adelante. Estamos hablando de una larga duración de décadas de cooperación, de acuerdos de cooperación militar, política, diplomática entre Estados Unidos y México, que también deben de leerse como décadas de presión, chantaje, extorsión política y que fueron gradualmente militarizando el país. Es decir, durante los años de la década de los noventas, sobre todo, inició toda una nueva era de militarismo en la que no solamente se incrementó el gasto público en Sedena, en Marina, sino que también se fueron militarizando las policías locales, las policías municipales y estatales, y se introdujo, que es lo más importante, todo un lenguaje nuevo de la seguridad que a partir sobre todo de los años 90 empezó a criminalizar al narcotráfico como un problema de seguridad nacional, algo que en nuestro país era inédito hasta ese momento. Nadie en los años 80 habría pensado que el narcotráfico verdaderamente fuera una amenaza a la seguridad del país. Y por eso ni siquiera era una agenda para la Dirección Federal de Seguridad realmente combatir al narcotráfico. Ahora se piensa, he leído, por ejemplo, trabajos de Sergio Aguayo, donde en algún momento en su libro La Charola me parece que dice esto, cómo es que en los años 80 no era un tema, como si fuera un tipo de negligencia. Es que no era negligencia porque no eran una amenaza a la seguridad nacional, no eran vistos de ese modo. Tan no lo eran que cuando asesinan a Enrique Camarena, el agente de la DEA en 1985, los primeros que pagan por ese crimen son los traficantes y todos terminan en prisión. Y este supuesto cártel de Guadalajara, que gozaba de todas las protecciones del ejército y la DFS, fue desmantelado en cuestión de semanas. Entonces, lo que hay que entender es que los traficantes no solo no representaban ninguna amenaza, sino que más bien tendrían que haberse visto como empleados del sistema. Y entonces lo que ocurre es que en los años 90 tenemos esta larga transformación de militarismo donde esa relación de patronazgo, de gestión que hacía el Estado sobre los traficantes se alteró y de pronto en cuestión de años los traficantes fueron a partir de entonces vistos como enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos y con eso empezó a emplearse todo un nuevo lenguaje que hablaba de el cártel como la gran amenaza. Y por supuesto nuevas instituciones que produjeron y que sustentaron este lenguaje, como el CISEN, ¿no? El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que se fundó en 1989, después de que desaparece en la Dirección Federal de Seguridad y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando por primera vez se habló del narco como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, si ves, es una larga duración de militarismo y de lenguaje securitario que habla del narco de este modo y es por eso que cuando actualmente una institución como FinCEN o la DEA o el FBI dice algo sobre el narco, estamos tan acostumbrados a pensar de ese modo que para mucha gente resulta verosímil, ¿no? Si te dicen, sí, un hacker del cártel de Sinaloa infiltró el sistema de vigilancia y las cámaras en México y pudieron rastrear, la gente lo compra porque están completamente mediados por ese discurso. Lo que se dice menos, y es parte de la agenda que yo he querido promover con mi propio trabajo, es que en realidad estamos viviendo en una era de profunda militarización y de tecnificación de la vigilancia donde no solo los traficantes no compiten, sino que más bien son instrumentalizados para avanzar las políticas de seguridad. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que cuando se nos dice que un hacker del cártel de Sinaloa está haciendo tal o cual cosa,
ni siquiera tenemos que estar pensando en una persona concreta, sino el nombre de Cártel de Sinaloa se usa para legitimar un golpe mediático, para legitimar la era de militarización en la que estamos viviendo y para incluso borrar completamente la discusión que en realidad somos los ciudadanos los que estamos siendo hackeados constantemente, que estamos súper vigilados y que no podemos para nada tener ningún recurso de defensa ante las enormes infraestructuras de vigilancia militar en las que vivimos. No estamos en realidad a merced del militarismo en México, no de los traficantes. Mi querido y admirado Osvaldo Zavala, siempre es un gustazo de verdad escucharte y aprender de ti. Como siempre te agradezco muchísimo estos minutos. No, bueno, un placer estar contigo, Jesús, y bueno, sigamos conversando.